Bienvenidos a la clase de Historia de Honduras de 10º grado. Soy la profesora Karen Cruz. En esta ocasión estudiaremos un nuevo tema en nuestra clase de Historia de Honduras. El tema del día de hoy es la marginalidad social y las migraciones. Pero antes de comenzar con el contenido del tema, explicaré cuáles son las expectativas del logro de esta clase. En primer lugar, conocer la definición del concepto de marginalidad y migración. Enlistar los factores que contribuyen a que exista la marginalidad social. Y como número 3 tenemos determinar las causas de la migración en Honduras. Es así como el día de hoy comenzaremos a explicar este tema de gran importancia que abarca a la historia de Honduras. ¿Por qué tiene mucha relevancia lo que es este tema en nuestro espacio formativo? Pues cuando nosotros hablamos de la marginalidad es un hecho que ha venido ocurriendo desde los primeros tiempos de la historia. Empezamos a hablar, ¿verdad?, desde lo que era el momento de la conquista y cuando se empezó a dar durante la colonización lo que era la esclavitud. Estas personas, ¿verdad?, vivían en una situación de marginalidad y también lo que fueron los criollos, los mestizos, vivían en una situación de marginalidad, ¿verdad?, que se les violentaba sus derechos a ser parte de la misma sociedad o de la misma organización política que había en ese tiempo durante la colonia. Pero este hecho de la marginalidad se ha venido dando, ¿verdad?, a lo largo de la historia de Honduras y actualmente en nuestro tiempo y contemporáneo en el que estamos, ¿verdad?, se ha agravado aún más estas dos problemáticas de las cuales conoceremos el día de hoy. Empezaremos por definir lo que es marginalidad social. Cuando nosotros hablamos de marginalidad social, estamos hablando que es una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad de una persona o grupo que tiene para integrarse a los sistemas de funcionamiento social, o sea, a la integración social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de marginalidad, son todas aquellas personas que no pueden integrarse a una sociedad o a un espacio social, ¿verdad?, donde no pueden integrarse por diferentes factores, que entre ellos tenemos el factor económico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un factor económico? Estamos hablando de los altos índices de pobreza que existen en nuestro país. Cada una de esas personas, ¿verdad?, que forman parte de la clase media hacia abajo, no contamos con los mismos derechos que tienen todas las personas que pertenecen a las clases altas de la sociedad. Nosotros vivimos en una marginalidad donde dependemos de cuánto tenemos, cuánto valemos, ¿verdad? Y de eso se trata lo que es la marginalidad social. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no tienen el acceso a poder integrarse a un grupo social determinado, que no tienen tampoco la oportunidad de integrarse a una organización educativa, por decirlo así, porque no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlo. Entonces estas personas viven en una situación de marginalidad. Luego tenemos factores socioculturales. Cuando nosotros hablamos de factores socioculturales, estamos hablando, aparte también que incluye lo que es la pobreza, estamos hablando de aquellos grupos o sociedades, podemos decirlo así, que, por ejemplo, los grupos étnicos, ¿verdad?, que por su cultura han sido también discriminados o han sido también marginados hacia que no se pueden integrar de la misma manera como las otras personas, ¿verdad?, a la sociedad. Y eso es un hecho que ha realmente abatido a la sociedad hondureña por muchos tiempos, que los grupos étnicos no han sido considerados dentro de nuestra sociedad con los mismos derechos que deberían de ser. No se ha respetado el derecho a sus tierras, no se han respetado el derecho a muchas situaciones que ellos tienen. Entonces, esto también, los factores socioculturales, ¿verdad? Estamos hablando también, por ejemplo, de las maras, entran dentro de este factor, ¿verdad?, que también contribuyen a una situación de marginalidad
por la situación antisocial que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos lo que son los factores educativos. ¿Qué factores influyen en esto? Pues todo aquel alto índice de analfabetismo que tenemos en nuestro país, todas las personas que suman a ese índice de analfabetismo no cuentan con las mismas oportunidades para que se puedan integrar a la sociedad en la que nosotros vivimos. Lógicamente, si no están preparados de la misma manera, no van a tener las mismas oportunidades para optar, por ejemplo, a un trabajo, ¿verdad? Una persona que no cuenta con estudios especializados de alto grado, ¿verdad? No van a tener la misma oportunidad que tiene quizás un médico para poder incorporarse a un puesto de trabajo. Entonces, esto también forma parte, ¿verdad?, de un factor de la marginalidad, que si no tienen un alto grado de educación, no van a poder conseguir o no van a poder integrarse a un puesto de trabajo digno para poder recibir, decirlo así, su recompensa monetaria justa, ¿verdad? Entonces, esto también, el factor educativo, forma parte de uno de los factores que contribuyen a la marginalidad social. Luego tenemos el factor político. ¿Qué interviene en el factor político? Actualmente nosotros vivimos en una sociedad en donde el color político sí cuenta. Vemos, ¿verdad?, que si nosotros no somos de un determinado partido político que está en el poder, no podemos optar, ¿verdad?, por tener beneficios como lo tienen todas aquellas personas que sí son de ese partido político. Entonces también forma parte de una marginación, porque no se nos ayuda o no se nos colabora por parte del gobierno, por decirlo así, ya que no somos de ese mismo afín político. Entonces también esto forma parte de la marginalidad social. Cuando nosotros hablamos de marginalidad, es un factor que desencadena también otras problemáticas, como la discriminación de las personas, ¿verdad?, como la violación de los derechos humanos. Esto hace, ¿verdad?, que también puedan ocurrir otros problemas sociales que hay en nuestro país. Pero bien, ahora, a raíz de esta marginalidad social, ¿verdad?, podemos también ver que se origina otra problemática, y una problemática en la cual actualmente Honduras está siendo un factor de altos índices, y es en cuanto a la migración. ¿Pero qué es la migración? La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual de las personas. Podemos hablar de una migración interna y de una migración externa. Cuando hablamos de interna, ¿verdad?, son todas aquellas migraciones que se dan dentro del mismo territorio. Por decirlo así, una persona que vive en un pueblo, en una aldea, y quiere vivir, ¿verdad?, en la ciudad para buscar mejorar sus condiciones económicas. Entonces, esa es una migración interna. Pero también tenemos las migraciones externas, que son cuando se dan de un país a otro. Y Honduras es uno de los países que actualmente tiene un alto índice de migración. Nosotros podemos verlo, ¿verdad?, desde años pasados, desde el año pasado, que estamos viendo grandes caravanas que se le llaman. Esas caravanas, ¿verdad?, son personas que se organizan de diferentes lugares, de diferentes departamentos de Honduras, y salen, ¿verdad?, en busca del sueño americano, que nosotros le llamamos. Pero ¿cuáles son los factores causantes de la migración en Honduras? Pues la principal causa que se da es la pobreza. Las personas migran hacia otros lugares para poder mejorar sus condiciones de vida, para poder brindarle a sus familias, para poder brindarle a sus hijos esa vida digna que se necesita, para poder tener la oportunidad de brindarles educación, para poder tener la oportunidad de brindarles una vivienda. Entonces, todas estas personas tratan de buscar esa oportunidad que no encuentran en el país debido a la marginalidad social, van en busca hacia otro país para poder lograrlo, para poder buscar lo que en su propio país no pudieron encontrar. Luego, otra de las situaciones es el desempleo. En nuestro país, lastimosamente, hay un alto índice de desempleo.
la población económicamente activa no es relativamente de un mejor índice, no es relativamente el número indicado de acuerdo a la población que tenemos en nuestro país. Entonces el desempleo es una de las causantes, ¿verdad?, para que esas personas puedan ir a buscar un trabajo digno o no, ¿verdad? Aunque hemos visto muchos casos donde son doctores y se van a otros trabajos en el extranjero y no del trabajo que van buscando o no de lo que estudiaron. Pero la falta de un empleo en nuestro país hace también que estas personas vayan a buscarlo hacia otros lugares. Luego tenemos la violencia. Actualmente también estamos viendo altos índices de violencia en Honduras, ¿verdad? Estamos viendo que la situación de criminalidad en el país ha ido pues en aumento, y eso ha hecho también que las personas migren hacia otros lugares y sobre todo en Estados Unidos han logrado también pues lograr lo que son los asilos políticos. Y por último tenemos la corrupción, que es uno de los problemas que aún más nos está afectando en el país con los altos índices de corrupción. Espero que hayamos comprendido esta temática interesante de lo que es la historia de Honduras. Espero que estén muy bien.